Buenas tardes, qué placer estar de nuevo en la Feria de Santiago del Estero. Es un orgullo poder estar nuevamente y bueno, quiero agradecer a la Fundación El Libro y a la Subsecretaría de Cultura por el gran esfuerzo que hacen para llevar adelante esta feria. Estamos con Selva Almada, una de las escritoras que mejor nos representa en el mundo con su literatura. Selva Almada nació en Villa Elisa en 1973. Este puede ser un dato biográfico simple, pero a partir de este dato me gustaría de alguna forma ver cómo su literatura y este lugar de nacimiento no es solamente un punto de partida, sino un punto de retorno permanente. No solo en una cartografía literaria que coincide con una geografía biográfica, sino también con algunos recursos, con algunos temas que hay en su narrativa. Sus novelas, que son 3, son El viento que arrasa, de 2012. Yo me quedé en el año de 1900 todavía. En el 2012. Ladrilleros, que es del 2013. Y No es un río, del 2020. Tiene otros libros, por supuesto. Chicas muertas, que es del 2014, que no es narrativa, no es ficción, sí es ficción, pero relatos, el desapego es una manera de querernos, que ya vamos a hablar un poquito de esto, nos vamos a centrar bastante en la narrativa larga de ella, en sus novelas. Y hay un libro muy particular, un deleite para leerlo, que son las notas del rodaje de Sama, de Lucrecia Martel. Y hablé un poquito de esta idea de punto de partida y de retorno, ¿no? Entonces la primera pregunta que le quiero hacer es bastante particular, un poco arriesgada, pero porque quiero ver si funciona una hipótesis que tengo sobre su narrativa. La vamos a ver junto a ella, junto a vos, Selva, y a ver si realmente es así. La primera pregunta que tengo para hacerte es ¿por qué este libro? Es bastante sencilla. ¿Por qué este libro se llama El mono en el remolino? Bueno, primero voy también a saludar y a agradecer a la Feria del Libro de Santiago por la invitación. Es la primera vez que estoy en Santiago del Estero, así que nada, muy contenta y gracias por la invitación. Bueno, El mono en el remolino. Como dijo Carlos, el libro son notas al rodaje de Sama, la película de Lucrecia Martel, y Sama, la novela, la gran novela de Antonio Di Benedetto. Quienes han leído la novela probablemente recuerden que la primera página de la novela, cuando abre, la escena que abre es la que donde Sama está esperando el barco que va a traer los papeles, ¿no? Su traslado, y que otra vez el barco no llega o los papeles no llegan. Y hay un cadáver de mono que está girando en el río, en un remolino del río. Y Sama dice algo así como: así estoy yo, como este mono, ¿no? que quiere irse con la corriente y no, algo, bueno, lo estoy citando seguramente mal, pero es como el recuerdo que tengo de esa imagen muy fuerte, muy poderosa, que es este tipo, este personaje mirando ese mono muerto, esa piltrafa de mono dando vueltas en el agua. Y a mí me parece que esa pequeña escena del mono es casi como el corazón de la novela, ¿no? Porque después todo lo que va a aparecer en la novela casi podría sintetizarse en esa primera diminuta escena de Sama viendo ese mono y pensando lo que piensa sobre eso.
Bueno, el libro en realidad sale de una invitación que me hacen los productores de la película y Lucrecia para ir al rodaje, para visitar el rodaje y después escribir un libro sobre eso. Una invitación que obviamente me pareció súper atractiva. Yo admiro muchísimo el cine de Lucrecia Martel y al mismo tiempo esto de que podía escribir cualquier cosa. Después es un poco esas invitaciones, ¿no? El entusiasmo de algo que sea tan abierto, pero que después a la hora que te tenés que sentar finalmente a escribir el libro es todo tan abierto que no sabes por dónde ir. Pasé por varias ideas y qué sé yo, hasta que yo había tomado muchas notas en esas visitas al rodaje, que el rodaje además se llevó, se produjo en diferentes partes del país, una parte en Formosa, otra en Corrientes, otra en Buenos Aires y otra en Chascomús. Chascomús es la única locación que no pude ir porque estaba de viaje, pero bueno, sí había podido ir a las otras y había ido tomando notas también para ver después qué salía de ahí o qué podía tirar de ahí para escribir el libro. Y bueno, decidí darle un poco de forma a esas notas. Había hecho muchas entrevistas, pero después de grabándolas siempre me quedaba con un pedacito, ¿no? Como con alguna pequeña anécdota. Entonces es un libro muy breve, con fragmentos súper breves que hablan más de la periferia del rodaje que del rodaje en sí. Cuando escribí el libro, ya había pasado un tiempo de que había terminado el rodaje, hasta que se estrenó la película pasaron un par de años, dije, bueno, el título del libro es El mono en el remolino, como uniendo en esa imagen la novela de Sama y la película, ¿no? Que yo no había visto, de hecho la vi cuando se estrenó. ¿Y la escena está en la película? Bueno, claro. Entonces, en uno de los viajes, cuando estuvimos en Corrientes, en Empedrado, a mí me tocó compartir habitación con una de las chicas bueno, que era una utilera, hacía como un poco ambientaciones, objetos, ese tipo de cosas para la película. Y en la habitación estaba el mono, estaba el mono para esa escena que iban a rodar esa... ¿Estaba vivo o lo iban a matar? No, era un mono ya muerto, era un muñeco. Y esa escena la iban a ir a rodar al bañado La Estrella, en Formosa, que es un lugar al que nunca fui, pero vi fotos y es muy alucinante. Entonces, bueno, nada, vi que estaba el mono, la escena del mono se iba a hacer y le puse así al libro. Y bueno, el libro sale junto con la película y yo todavía no había visto la peli porque todavía no había sido el preestreno, digamos, la van premier, como que le llaman, que es a donde fui. Pero ya la prensa, alguna gente de prensa ya lo había visto, había leído el libro. Y entonces la primera entrevista que me hicieron sobre el libro y la película, la pregunta fue, ¿por qué se llama El mono en el remolino si en la película esa escena no está? Sí. Y bueno, yo pensaba que iba a estar. Después parece que sí se filmó, pero no le gustó a Lucrecia cómo quedó y obviamente quedó afuera. Es un poco fuerte la imagen del mono en el remolino, que uno sigue, el que leyó Sama la recuerda y creo que es una de las imágenes más fuertes de la literatura argentina, sí. ¿No? Y Sama, bueno, una de las mejores, ¿no? Sí, pero bueno, aunque no está en la película, esto pasa. Quienes leyeron la novela seguro sí, la van a recordar. Te hice esta pregunta porque una vez, cuando terminé de leer tus novelas, ¿no? En un primer momento no me había dado cuenta de algo. Y luego cuando la releí, viste que cada lectura nueva tiene una nueva visión y una nueva interpretación Había aparecido este libro, entonces las primeras dos novelas, ¿no? La tercera del 2020. Me di cuenta de un recurso que no es, como te decía anteriormente, que es esto del retorno, ¿no? Y que tiene un poco esta figura del mono en el remolino. Del retorno, no digo a tu ciudad natal, sino al litoral, digamos. Vos tuviste un tiempo, como podemos ver en Chicas Muertas, estuviste que hacías dedo para ir hasta Paraná,
estuviste un tiempo estudiando en Paraná. Y también el personaje del Viento que arrasa, ¿no? El reverendo Pearson, sale del río Uruguay, va hasta Concordia. Si digo algo mal, vos me corregís. Va hasta Concordia, cruza Paraná, también tuvo un pasado en Paraná, y ahí decide, porque tiene una llamada con un pastor, creo que es el pastor Sac. Tiene una llamada y dice, bueno, voy hasta Castelia al Chaco. Entonces yo veo ahí, digamos, como un desprendimiento de tu zona del litoral y que va hasta, bueno, llega Tostado, el personaje después cruza el Gato Colorado y se queda el auto, ¿no? Se queda el auto. Y ahí lo tiran hasta lo de Gringo Brauer, ¿no? Y tenemos una primera escena que así abre la novela. Tenemos en un taller mecánico al borde de la ruta esa imagen a la que siempre vas a volver durante toda la novela, que es ese comienzo, ¿no? Digamos, vas a contar una especie de remolino en círculo. En esta novela, y vamos a ver si funciona también en las otras novelas, vas a volver a esa imagen inicial, ¿no? Primero, ¿cómo nació El viento que arrasa? Si nace a partir de esa primera imagen, si hay una historia más lineal, y vos la construiste con esta forma. Y bueno, que me cuentes un poco del nacimiento de esta novela. No, o sea, sí, en realidad cuando yo empecé a escribir esto que después fue una novela, iba a ser un cuento. Pero la primera escena, que es la escena con la que abre la novela, también era la escena con la que abría el cuento. Y aunque después estuve mucho tiempo dándole vueltas a ese cuento, que empezó a crecer y empezó como a desbordarse, y bueno, terminó siendo una breve novela, la escena siempre fue la misma. ¿Querés contar un poquito cómo es la escena, esa inicial? Bueno, en la escena ya estamos, o sea, ya está el mecánico viendo qué le pasa al auto. Estos dos personajes que son el pastor y la hija, ya se les rompió el auto, ya llegaron, ya alguien los remolcó hasta ese lugar y está el mecánico revisando el motor del auto y la hija, Lenny, la hija del pastor, está adentro del auto. Y bueno, y esa es la escena donde el mecánico dice, bueno, no sé si lo voy a poder reparar hoy, voy a hacer lo posible, qué sé yo, y ahí tienen que quedarse los personajes unas horas. La novela transcurre en menos de un día, o sea, desde la tarde hasta la mañana siguiente. Y esa era exactamente la escena que también abría el cuento. Está el Gringo Brauer con su hijo entenado, sí, que es Tapioca, ¿no? José Emilio. Sí, creo que ahí aparecen ya los 4 personajes. Aparecen los 4 personajes, sí, en la sí, primera escena. Y a partir de esa primera escena se va reconstruyendo la vida de cada uno, digamos, sus antepasados. Sí, la novela tiene como muchos flashbacks, entonces, bueno, mientras transcurre ese día donde intentan arreglar el auto y los personajes empiezan a relacionarse entre ellos, estos 4 personajes, se va contando la historia de cada uno de ellos hasta ese día, ese momento. Bien, acá en El viento que arrasa, lo que veo, además de este recurso, digo, de escritura, no sé, de retorno, ¿no? Siempre a la primera imagen, es la idea ya, una primera idea que también aparece bastante, del doble, ¿no? Tenemos a Lenny, a Elena, la hija del reverendo, y tenemos a José Emilio Tapioca también, que son 2 adolescentes de 16 años. Y si no recuerdo mal, tiene 50 el Gringo Brauer y el reverendo más o menos andamos por ahí, y con madres ausentes, ¿no? Es como que, y la vamos a ver ahora también, esperemos que podemos hablar en Ladrillero también, esta figura como un doble, ¿no? ¿Cómo ves vos, cómo trabajás estos personajes que parecieran espejados, ¿no? De alguna forma, pero que tienen distintos conflictos que ahora vamos a ver? Sí, en el viento que arrasa fue más bien un accidente, ¿no? No es que lo había pensado así como personajes que funcionan como dobles o como espejo, sino que bueno, aparecieron, creo que siempre pensando en que eso iba a ser un cuento. Entonces bueno, aparecieron solo estos 4 personajes, como una historia muy, muy chiquita, muy concentrada en esas pocas horas.
Y bueno, y después en el transcurso sí, resulta que estos personajes que aparentemente eran completamente diferentes, en el caso de los adultos de la novela, finalmente tienen muchísimo en común, solo que los dos son muy creyentes, solo que que creen en cosas diferentes, ¿no? Uno es muy creyente, un cristiano muy creyente, que es el reverendo, que es casi un fanático religioso, y el otro cree en la naturaleza, en la fuerza de la naturaleza. Pero en definitiva, los dos son hombres de fe, ¿no? Y los chicos, bueno, sí, se parecen más porque, bueno, también son adolescentes y tienen historias parecidas en el sentido de que los dos viven solamente con su padre, aislados, o sea, Lenny como un poco condenada a estar compartiendo el espacio pequeño de un auto con su padre todo el tiempo, todos los días de su vida, sin poder tener amigos, sin poder ir a la escuela, bueno, un montón de cosas que en general tenemos cuando somos chicos. Y en el caso de Tapioca también vive aislado en ese taller mecánico con este hombre grande que es su padre, pero no está muy claro que es su padre. Entonces creo Para que mí es el padre, es muy parecido. es el padre, pero no está dicho, no está tan no claro. está claro entre ellos en realidad. Y estos dos personajes, bueno, tienen un montón de carencias afectivas que los igualan o que los hacen como parecidos, ¿no? Aunque vienen de lugares muy diferentes. Sí, bueno, ahora con el tema de esto de las creencias enfrentadas, vamos a retomar cuando veamos No es un río, que también ahí aparece algo con el tema de las creencias de la naturaleza, ¿no? Pero también quería ver en el comienzo de Ladrilleros, bueno, ya vimos recién el tema del doble. Acá tenemos a dos personajes que son Pájaro Tamay y Marciano Miranda, que están agonizando en un parque de diversiones debajo de la Vuelta al Mundo. Es la primera imagen con la que abre la novela. Así como la otra se encontraba el gringo Brauer y el reverendo. Acá encontramos esta imagen. Es una imagen en la cual hay mucho más de esto de Remolino, ¿no? Porque constantemente se está volviendo a esa primera imagen durante toda la novela y se está viendo. Y acá también está la figura del doble también, sobre todo porque incluso hay mucha violencia toda la novela. Vos trabajaste con la idea de la violencia en chicas muertas, por supuesto, la violencia femenina. Pero acá, sin nombrarlo, digamos, sin señalar, ni sin cuestionar más que nada, vos trabajás desde el mundo de lo masculino o de lo varonil, no sé cómo decirlo más apropiadamente, el mundo de los varones. Es más, a tu trilogía se la llama un poco... sí, la trilogía de los varones. La trilogía de los varones, ¿no? Que creo que no fue programada así, pero bueno, se dio de esta forma. Bueno, fue como, vieron que, bueno, no sé quiénes escriben, sabrán que les pones como nombre a los archivos, empezás a llamar de determinada manera a los libros mientras los estás escribiendo, y bueno, y después eso, en el caso de estas novelas, cuando empecé a escribir No es un río, bueno, me di cuenta que era otra novela sobre lo mismo de las otras dos, y entonces empecé a llamarlo como para entrecasar mi trilogía de los varones, y bueno, después a la editora le gustó y así salió como un poco anunciada la tercera novela de la trilogía. Bueno, son dos preguntas, en realidad son varias, pero voy a empezar a ordenarme un poco con las preguntas. La primera, ¿vos creés que de alguna forma, mostrando este mundo violento, también, no hecho, digamos, con conciencia, pero también hay una muestra de la violencia contra, digamos, la violencia en general, pero contra las mujeres y los niños, ¿no? Que es muy señalada. Sí, sobre todo aparece, o sea, en los universos de las tres novelas son, sí, los protagonistas son los varones y son varones igual, no, digo, muy marcados por la violencia, pero también son personajes que vienen del mundo del trabajo y del trabajo de la fuerza bruta, ¿no? Son todos los personajes, excepto, yo siempre digo, creo que el personaje más intelectual que tengo es
el pastor del El viento que reverendo arrasa, Pearson. porque es el único que trabaja con la palabra. Después todos los demás son personajes que trabajan con el cuerpo. Entonces, bueno, por eso también en las novelas hay mucho sudor, mucho olor, no cosa, violencia física, el sexo cuando aparece es muy gráfico, o sea, muy Sí. ladrilleros sobre todo, que aparecen más escenas, creo que es la única de las 3 novelas donde hay como una presencia fuerte del sexo. Me perdí. No, esto, bueno, claro, eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? También con lo varonil, con el y en ese universo, o sea, bueno, obviamente también están las mujeres y también están las mujeres que también son damnificadas o también son dañadas por esta violencia desatada que hay entre estos hombres y hacia ellas o hacia sus hijos. Pero también son personajes que tienen sus momentos luminosos, estos varones también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero es lo que me gusta cuando construyo personajes que tengan sus contradicciones, ¿no? Que no sean personajes que o son blanco o negro, los amás o los odias, sino que aún personajes que te pueden parecer un poco detestables, en algún momento tienen una escena que decís, Son ¿no? amorosos. Sí, y no sé, en Ladrilleros hay, bueno, Ladrilleros que decías esto, sí, empieza, es circular porque empieza por una escena que es casi la escena inmediatamente anterior del final, empieza casi por el final porque los personajes van a estar agonizando y muriéndose en todo el transcurso del relato mientras se va contando cómo llegaron hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasó para que estén los dos heridos de muerte? Y en ese presente de la agonía, que por momentos tiene como la apariencia de una alucinación, los visitan, o sea, a uno lo visita su padre muerto, al otro lo visita el padre que no sabemos si está vivo o muerto, pero desapareció, o sea, los abandonó, se fue hace años y no sabe nada de él. Y hay una escena, por ejemplo, donde este padre en particular, que es Tamay, el padre del pájaro, que era muy violento, muy agresivo con él, con el chico también, se le aparece en esta especie de ensoñación y toca el acordeón. Bueno, es como una escena como de reencuentro, que es casi, creo que la última escena donde se le aparece el padre antes de morirse, y hay una escena ahí como de armonía o de reconciliación o de, bueno, de mostrar en este personaje que hasta entonces había sido absolutamente detestable, un gesto amoroso. Sí, y él también necesita, Tamay sobre todo, necesita de ese rival, de ese Sí. enemigo que es Miranda, que son un ladrillero de toda la vida con tradición y uno que viene a trabajar de ladrillero porque no le queda mucho por hacer, ¿no? Y encuentra a su enemigo en ese vecino Sí. y le hace 1000 maldades. Sí. ¿No? Se hacen unos a otros 1000 cosas, según él roba un perro, el otro se lo mata, bueno, cosas como estos, que es muy de pueblo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, mis padres estaban peleados toda la vida con unos que vivían pegados por un problema de una medianera, no sé, una tontería, pero que fue años hasta que los otros se mudaron, ¿no? Pero nunca más se hablaron, ¿viste? Esas cosas que pasan son muy comunes en los pueblos, que y después ya ni saben por qué están peleados, que es un poco lo que les pasa a estos dos machos cabríos, cabeza de familia, que son Tamay y Miranda, que ya ni se acuerdan por qué se pelearon, pero hay un odio que es lo que los mantiene vivos. Entonces, cuando uno de ellos muere porque lo asesina otro, ni siquiera su vecino enemigo, el otro siente que perdió absolutamente la razón de su vida, que era odiar a Miranda y ver cómo lo hacía cagar una y otra vez, ¿no?
Sí, claro. Estaba pensando que recién nombrabas a tu papá, ¿no? Que la oralidad es fundamental en tus relatos, ¿no? Bueno, y la biblioteca, por supuesto, la literatura está presente, es esa articulación, ¿no? Leí en El desapego es una manera de querernos, que tiene toda una parte bastante autobiográfica o autorreferencial al comienzo, de los relatos de Jorge Almada, que es el papá de tu papá, tu abuelo. Creo que hay una herencia ahí tuya que hace que esos personajes, y sobre todo el narrador, que es un narrador omnisciente que está muy pegado siempre a la cabeza de los personajes, el narrador también tenga esa oralidad. ¿Cómo trabajás esa oralidad que articulás con esa otra biblioteca que heredaste, porque también leí por ahí, de Antonio Carroses, tu abuelo materno? Es decir, como que hay una herencia de la biblioteca del que está ausente porque murió, digamos, y el que está presente, que es la oralidad, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajaste esa presencia, ausencia que tiene la oralidad en la literatura? Sí, la verdad es que no me había dado cuenta de eso, bueno, así como lo decís, suena muy bien. Creo que lo de la oralidad parece... Bueno, primero yo había leído, cuando estudiaba, había leído Mi tío el Yaguareté de Guimarães Rosa y me acuerdo que me había partido la cabeza, ¿no? Es un relato, bueno, muy, muy oral. Y después cuando empecé a escribir la primera parte de estos cuentos del desapego, que son tres, la primera parte son 3 partes que estaban en un libro anterior que se llaman Niños, Chicas lindas y En familia, y es una serie de relatos autobiográficos. Ahí empezó a aparecer la oralidad, un poco también sin querer, sino como parte del registro de esos personajes que en realidad eran mis tías, mi abuela, mi abuelo, ¿no? Como, y después que escribí estos cuentos, ahí me di cuenta que había, ¿no? Que aparecía ahí una cosa que venía claramente del registro oral. Ahí me acordé de mi tío el Yaguareté y dije, quiero seguir trabajando en este sentido. Entonces, en los libros posteriores, eso es como ya más consciente, más un experimento, una parte de mi trabajo, pero ella apareció como espontáneamente en la boca de los personajes. O sea, cuando hablaba la abuela, hablaba con palabras que hablaba mi abuela, o con frases o con dichos. Lo mismo los cuentos que contaba mi abuelo, que tenían que ver con leyendas, aparecidos, ¿no? El lobizón, la luz mala, todo ese tipo de relatos que también vienen de la oralidad. Yo me quedaría a vivir dentro de Ladrilleros porque, bueno, es una novela que leí, releí y siempre estoy ahí, pero te voy a hacer por ahora una última pregunta sobre Ladrilleros, así avanzamos. Ladrilleros salió en el 2013, un año después del Viento que arrasa. A mí me resulta, digamos, es una novela perfecta. ¿La escribiste en un año, menos de un año? ¿O ya tenías el proyecto antes? ¿Cómo fue el proyecto de Ladrillero? ¿Cómo nació? Sé que tenés Lolo Bertoni o Bertone, un familiar ladrillero en tu historia. Bueno, pero ¿cómo nació esto y, bueno, cómo pusiste a funcionar esta maquinaria en menos de un año de escritura? No, yo, o sea, terminé El Viento que arrasa en el 2009, más o menos, de escribir la novela. Y Ladrillero sale en realidad de una anécdota que yo había escuchado, contada muchas veces, o cada tanto la contaban un tío de mi marido, que había ocurrido cerca de donde él vive, donde se instalaban los parques, es un predio municipal, donde siempre se instalaban los parques, los circos, también muy típico de los pueblos. Y entonces, bueno, Jorge contaba, sí, cuando estos, no, y unos que se agarraron, se trenzaron, se tenían bronca, 2 familias, empezaron a los tiros y qué sé yo. Acá no, acá hay cuchillos, no hay armas de fuego, pero cada vez que, desde la primera vez que él contó esa historia me había como llamado mucho, o sea, se me había armado una imagen muy, para mí muy
poderosa o atractiva en la cabeza, que era el parque de diversiones y un montón de gente malherida, muerta, tirada ahí. Entonces ya había pensado, bueno, cuando termine de escribir esto que estoy escribiendo, lo próximo que voy a escribir es sobre esta gente que está moribunda en un parque. Así que bueno, al tiempo de, no sé, al año siguiente que terminé esta novela, empecé a escribir Ladrilleros y estuve mucho tiempo con esas dos primeras escenas. O sea, sí hay una cosa en la que soy bastante recurrente, que en general las primeras, o sea, en el caso de las tres novelas, más allá de que pasa mucho tiempo hasta que retomo o termino una novela, la primera escena o las dos primeras escenas, la primera escena, la que abre la novela, siempre es la que escribí en el momento, en el primer impulso, cuando empecé a escribir la historia. Entonces tenía esas dos escenas en el caso de Ladrilleros, porque son los dos personajes desde el punto de vista de cada uno que se está muriendo durante bastante tiempo. Yo en ese momento trabajaba en el hospital, en el Hospital Ramos Mejía. O sea, tenía un horario como de oficina. Y nunca avanzaba con la novela, ¿no? Como que sí la iba como pensando, imaginando en la cabeza, pero nunca me podía sentar a escribir porque no tenía tiempo, porque además de ese trabajo hacía otras cosas, ciclos de lectura, bueno, otras cosas que tenían más que ver con lo literario. Y un día vi que cerraba el concurso de Clarín de novela. Y yo iba con la ISECA, en ese momento se estaba yendo a los talleres, fui muchos años con él, es mi maestro, y él siempre decía que él usaba los deadline de los concursos para terminar cosas que tenía empezadas, ¿no? Entonces él siempre decía, voy a terminar esta novela porque ya cierra el Premio Planeta. Después nunca mandaba, pero eso le servía como para terminar de escribir, como ponerse un plazo. Entonces dije, bueno, pero yo sí mandé la novela. Dije, bueno, termina, no sé, ya ahora en 15 días cierra el Premio Clarín, y yo tenía 10 páginas de la novela escritas, y yo la voy a escribir, la voy a mandar al concurso. Entonces, bueno, me pedí mis vacaciones, aunque era en julio eso, y me pedí esos 15 días en el trabajo y dije, bueno, son ¿cuántas? 150 páginas, tengo 10, me faltan 140, tengo que escribir 10 páginas por día. O sea que en realidad esa primera versión, que por supuesto no ganó el concurso, la escribí en 15 días. Pero me sirvió para terminarla, bueno, la mandé, no pasó nada, qué sé yo. Y después, no sé si al año siguiente, claro, en el 2011, la volví a revisar, a trabajar, y la revisé con María Moreno, y ahí agregué algunas cosas, agregué más que nada, a ella le había gustado mucho esta cosa que les decía medio alucinatoria de la agonía, entonces ella me decía, faltan más alucinetas, falta más alucineta. Entonces, qué sé yo, me mandó a ir a ver de nuevo a películas de Fabio, que bueno, es un director que yo adoro. Sí, ella me decía, acá hay mucho de Fabio, acá volví a mirar Fabio. Bueno, las hamacas voladoras de Briante. Y así que trabajé con ella en incorporar un poco más de esa cosa así medio desenfocada, que es ese presente de los personajes. Y bueno, y ahí en el medio, el Mar Dulce leyó El Viento que Arrasa, me dijo que la iba a publicar, y después les pasé Ladrilleros y la publicaron al año siguiente. Bueno, esta es una pausa publicitaria. Cada vez que termino de leer un libro tuyo me da ganas de tomar Coca-Cola, te quiero decir.
porque está muy presente el tema. Es Por una el pausa. calor. Por el calor Eso está muy porque presente. Eso porque no sos alcohólico, y porque no, y se porque toma mucha cerveza. No, pero hay mucho vino. mucha Coca-Cola en los niños. Ah, pues. Incluso cuando van al parque. Porque la de Coca-Cola diversión. cuando yo era chica era un bien muy preciado. No, es O sea, eso, no era como- es impresionante porque a mí me pasó lo mismo. Es decir, cuando yo leí una escena me emocioné mucho, que es cuando el empleado del parque de diversiones lo deja subir al barco pirata, todo eso me pareció muy emocionante, pero al último cuando dice, ¿quieren tomar Coca-Cola? Yo dije, acá está resumido el tema de cómo este campeón se ganó a los pibes, ¿no? Bueno, terminada esta pausa publicitaria de Coca-Cola, pasemos a No es un río. Vamos a volver ahora igual porque está todo... En No es un río también empieza, yo estoy me quedé con el remolino, ¿no? Empieza con una imagen que es la pesca, es decir, está Enero Rey, el negro y Tilo, son dos cincuentones y un pibe de 19, pescando una raya. Le pegan 3 tiros, no uno, 3 tiros, y por ciertas circunstancias en esa historia, pero más adelante, la van a tirar de nuevo al río. Lo que esto genera un conflicto, ¿no? Bueno, también empieza con esa imagen que se va a retomar, no esa precisa imagen, pero sí ese día y ese momento, como en El viento que arrasa, ¿no? Es decir, por eso yo hablaba de que en las 3 novelas está esa circularidad, ese mono en el remolino, digamos. Sí, también, si no es un río, también son, bueno, si la otra es un día, si el viento que arrasa es más o menos un día en la vida de los personajes, en este caso, en No es un río son 2 como mucho. Sí. Sí. Bueno, si tenemos, como vamos viendo, tenemos el viento, ladrilleros, No es un río, tenemos los elementos acá, el aire, la tierra, el agua, esto de la naturaleza, y en Xiomara, que es un personaje de la novela, del grupo que se enfrenta a estos, la hermana del grupo que se enfrentan a estos 3 invasores de la naturaleza, les podemos llamar, no sé cómo llamarlo. Bueno. Sí, son como los forasteros, digamos. Los forasteros que cruzaron el río, en realidad, Sí, ¿no? pero bueno, son igual de otro palo. Claro, los forasteros que atacaron Ella representa el fuego, ¿no? Digamos, es el fuego interno y el fuego externo. Digamos, acá están los elementos de la naturaleza. Ese conflicto que vos hablaba entre lo que se cree en una fe que aparece constantemente en distintas circunstancias, no solamente con el catolicismo, sino con otros tipos de fe, y la naturaleza. ¿Cómo articulás vos, en especial en esta novela, bueno, toda en general, estas dos, la naturaleza tiene un gran valor, pero la fe religiosa también? O la naturaleza, hablemos primero, y después la parte religiosa, ¿no? ¿Cómo articulás la naturaleza en tu narrativa? ¿Qué importancia le das? Bueno, tiene, yo diría, una importancia central en las 3 novelas, en realidad. En No es un río, bueno, aparece tal vez hasta con más fuerza, ¿no? Como más involucrada en la trama todo el tiempo. Quizá el río es un poco más anecdótico en la novela, pero sí la isla, el monte, la isla. En varios momentos de la novela los personajes se meten en el monte y según quiénes eran esos personajes, y para los lugareños el monte es su familia, digo, es un lugar acogedor donde incluso muchos han sido concebidos y hasta paridos en el propio monte. Y para estos personajes que, es verdad, no son forasteros en el sentido de que son personajes, no sé, porteños que vienen a este lugar, a esta isla de la provincia, sino que son de un pueblo cercano, pero el hecho de no ser islero ya es, o al revés, ser islero es algo muy particular. Entonces cualquiera que no sea de ahí, que no se haya criado en ese espacio, es siempre un forastero, aunque lo separen 10 kilómetros o apenas el río, ¿no? Y bueno, entonces para estos personajes que son de ahí, viven en una comunión absoluta con la naturaleza y con todo lo que la habita, y ellos son un ser más que la habita, digo, no hay mucha diferencia no hay una cosa de yo soy humano y este es un
pez o es un árbol, sino como viven como en una cuestión de igualdad. Y para los otros personajes, los que yo llamo forasteros, es aterrorizador ese mismo monte. O sea, ese monte que para unos es estar caminando en su casa con la luz apagada, para estos otros es lo aterrador, porque no lo conocen, porque los ruidos, los bichos, bueno, todo les causa bastante incomodidad e incluso temor. Y en ese contexto aparecen los personajes de las dos adolescentes de la novela, que bueno, ahí aparece un poco la cosa más sobrenatural que tiene la novela. Bueno, vos ahí hoy hablabas de los fantasmas del ladrillero, el padre, al menos uno, no sabemos si el otro aparece como una figura fantasmal o no. Acá, en No es un río, sin ir a los fantasmas o a lo sobrenatural, el doble, como vimos en los anteriores personajes, funciona un poco Tilo, como el doble de Eusebio, que era su padre. Sí. Incluso se incorpora como una figura fantasmal de aquel padre, ¿no? Sí. Porque es el que reemplaza, son tres amigos de toda la vida, uno muere en una circunstancia que no la voy a revelar porque es parte de la novela. Tampoco me parece que habría que hablar demasiado de las otras figuras fantasmales, sí. Pero en este caso sí me parece que es interesante cómo trabajaste esta figura de Tilo, porque es un espejo, incluso en algún momento así como Pájaro y Marciano, cuando están enfrente es como si se estuviesen, cuando van sí. peleando y van creciendo y se encuentra un hombre frente a otro hombre, es como que se miraran en un espejo, ¿no? Lo dice la narradora, sí. Lo decís vos. Acá, cuando ve a Tilo en un momento, piensa que está viendo a Eusebio, ¿no? ¿Cómo trabajaste eso de incorporación de este pibe en ese grupo de adultos con esa ausencia, ¿no? ¿Cómo repusiste esa ausencia? En realidad apareció, o sea, esta novela también sale de una anécdota que me contaron, que era, por otro lado, algo que yo había visto muchas veces cuando viviendo todavía en Entre Ríos, que era de vez en cuando salía una foto en el diario de pescadores que habían pescado una raya gigante, ¿no? de agua dulce. Y la foto era casi siempre la misma, ¿no? Como el bicho colgado así de un árbol y quienes la habían pescado posando al lado, y ahí veías el tamaño, que eran, bueno, del tamaño de la altura de un hombre. Bueno, un poco antes de que empiece a escribir la novela, que fue hace muchos años, un amigo en un asado cuenta eso, ¿no? Que fue a pescar con un grupo de amigos y que pescaron una raya de 150 kilos. Entonces yo le pregunté, porque bueno, siempre había tenido curiosidad de cómo sería que se pescaba, y bueno, y entonces él, bueno, me contó que lleva muchas horas, que en realidad pescar una raya es un accidente, porque no es que vas a pescar una raya, sino que bueno, se enganchan los anzuelos, está queriendo pescar otra cosa, se engancha, y después, bueno, ahí sí está la decisión de pescarla o no, ¿no? Pero la tarea de arrancársela al río, porque se pegan en el fondo, puede llevar muchas horas y mucho esfuerzo, porque son 100 kilos, ¿no? Y que después, cuando finalmente la pueden sacar, o sea, traer a la superficie del río, se la remata de un balazo. Y eso, cuando entró el balazo, me quedé así como bastante impactada, porque nunca, no sé, nunca se me había ocurrido un arma de fuego en una escena de pesca, que para mí era más bien bucólica, silenciosa y demás. Y dije, ay, después en realidad fui a buscar a YouTube y vi videos y efectivamente era así como me lo había contado. Y dije, bueno, es una buena escena para escribir algo.
Y entonces, no sé, bueno, en esa escena de repente aparecieron dos tipos más, grandes, digamos, y un adolescente. Y bueno, y ahí, pues, ¿no? Como que se empieza a activar esa cosa de cuando escribís, y entonces, bueno, pero ¿y quién y estos? Primero, ¿por qué uno de ellos tendría un arma? Entonces, bueno, era policía. Y el chico, ¿de quién es hijo? ¿De él? ¿Del otro? No, de ninguno de los dos. Es hijo del amigo que se ahogó, vamos a decirlo porque no, eso igual no se sabe inmediatamente. Y estos tipos, en mi familia, sobre todo materna, hay como una gran tradición de solterones, como les decíamos antes, de varones solteros. Entonces, bueno, yo tengo muy incorporada también esa figura, un poco Lolo, a quien está dedicada Ladrilleros, era un soltero, un tipo que nunca había tenido hijos, nunca se había casado, y otros tíos de mi madre también. Entonces es como una figura que me resulta muy familiar y que aparece mucho en mis relatos. Entonces era, bueno, estos dos no tienen hijos, pero un poco adoptaron como hijo para las cosas de los varones, que los varones les enseñan a los varones en esta tradición machista o en esta cultura machista, al hijo del muerto. Y entonces, bueno, Tilo es el hijo del que se ahogó. Y ellos son una especie de padres postizos que los llevan a pescar, que, no sé, le dan el primer cigarrillo, el primer vaso de vino. Bueno, acá el conflicto, justamente, ahora vamos a hablar un poco de esto que vos, de los varones, ¿no? El conflicto es un poco porque se le pega 3 tiros a la raya, ¿no? Y uno dice, ¿cómo 3 tiros? Uno de los lugareños, y que además se le empieza a descomponer la raya o tiene mal olor y la tiran de nuevo al río. Y eso ya es como el sumo, ¿no? Eso, ¿cómo nace ese conflicto? ¿Cómo viste ese Claro, conflicto? porque es como, en realidad para el grupo de personajes que son los isleros es una muerte gratuita, ¿no? Es haber matado, depredado y no haber hecho uso de eso que se ha cazado, que se ha pescado. Y eso es un pecado mortal entre personas que justamente viven de la caza y de la pesca. Entonces cada vez que pescan es para comer o para vender y eso te permite seguir No comiendo. funciona como una excusa, sino realmente es un sentimiento, Es un ¿no? sentimiento y además, claro, no existe lo de la caza deportiva, que igual a mí también me parece un horror. No, o sea, no existe cazar por diversión, ir a pescar por diversión, es parte de su vida, de su supervivencia también. Entonces, es tomado con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Y estos de repente, como medio, tampoco es que lo hacen porque digo, yo conozco personas que sí son depredadoras y cazadoras, no sería el caso de estos personajes, sino que medio de boludos, ¿no? Como, bueno, no sé, se presenta como un desafío pescar esa raya y después no saben qué carajo hacer Claro, con 100 kilos de carne que empiezan a bombarse ahí colgadas de un árbol y lo único que se le ocurre a Enero, que no es un tipo muy lúcido, es volver a tirarla al río y ahí, bueno, se arma todo el lío. Vos trabajás muy bien, bueno, uno como lector varón se da cuenta cuando estás leyendo que el mundo del universo de los varones está muy bien descrito y como que el narrador pareciera que fuese un varón, ¿no? Digamos, es uno más. ¿Cómo, yo sé, el desapego es una manera de querernos, en niños, todo, que tuviste una infancia con un primo, por ejemplo, recordame, Valor. Sí, Niño Valor. El niño Valor. Como que conocía bastante el universo de los varones, ¿no? Pero ¿cómo consultaste, tenés que consultar a veces cuando escribís sobre este universo? ¿O es un universo que vos recordás, imaginás? No, o sea, un poco son, sí, un poco es experiencial, pero bueno, también es una construcción siempre. Digo, estos varones también son una construcción literaria.
bien. Más allá de que después, si los lectores varones, si se sienten identificados, bueno, pero digo, sí, no sé, sí mi padre toda su vida fue a pescar, tiene su grupo de pesca, entonces, bueno, no me resultaba ajeno ese mundo y de hecho, yo de chica, esto lo conté muchas veces, ya me siento que me repito todo el tiempo, pero El público se me renueva. daba, dijo Mirta, me daba mucha curiosidad qué hacían cuando iban, que se iban 3 o 4 días a pescar, qué hacían todos esos hombres solos, sin su familia, sin sus hijos, sin sus esposas, hablaban, de qué hablaban, no hablaban, qué hacían, digo, aparte de tomar vino y pescar. Entonces, bueno, la novela también me daba la posibilidad de yo imaginar, yo construir qué podían hacer, qué hacen los tipos cuando van a pescar, mi universo y en el de la novela. Sí, sí, sí. Eh, Pero igual sos de escuchar bastante historias de... Recuerdo en Chicas Muertas, creo que es, en esos viajes de camión, el riesgo de subir a un camión, pero por lo menos escuchaba las historias de Sí. los camioneros. Sí, ¿no? bueno, eso sí, yo siempre pienso que quizá no soy tan buena observadora o no retengo mucho, no sé, las imágenes o las caras, pero sí tengo muy buena escucha y sí me gusta mucho escuchar. Yo no, ahora estoy hablando un montón porque, bueno, tengo que hablar, Tenés que hablar. pero en general soy una persona muy callada y siempre a los que somos callados, viste, a la gente le encanta contarte cosas cuando vos no hablas. Entonces sí tengo eso, muy buena escucha y muy buena memoria para los registros orales, sobre todo, para el registro oral. Y entonces sí, y sí, qué sé yo, sí, digo, no me interesa, sí, cuando hacía esto de, bueno, que estudiaba, entonces viajaba, mi pueblo del lugar donde estudiaba, que era Paraná, quedaba a 200 kilómetros y bueno, no teníamos plata, entonces viajábamos mucho a dedo y sí, a mí me encantaba escuchar las historias que contaban los camioneros, que viajaban, bueno, que yo además tenía como esa cosa de esa fantasía de viajar, de conocer el mundo, qué sé yo, y entonces, bueno, estos tipos que eran, muchas veces venían desde Brasil, atravesaban todo el litoral y traían, bueno, muchas historias en su charla. Un tema que está presente en toda tu literatura y que presenta una versión que incluso, mira, yo te voy a decir, creo que no lo sabes, la Copreti, que es la cooperativa de trabajo infantil de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, trabaja con tu literatura por el trabajo infantil, ¿no? Ah, mira, no sabía. Sí, con Ladrillero específicamente. Hay una mirada de la infancia que no es esa mirada del paraíso perdido que suele existir. Hay una mirada de la infancia bastante dolorosa, ¿no? ¿Cómo la podés describir vos en tu literatura? Si querés, ahora hablamos un poquito más de algunos personajes, ¿no? Pero bueno, todos los personajes cuando se cuentan su infancia no han tenido infancias, la verdad que son bastante dolorosas en general. Sí, pero creo que son, no sé, son crianzas que eran como, no sé, como me crié yo, ¿no? En general los personajes, siempre pienso, bueno, o sea, yo no tengo hijos, entonces no sé cómo será criar hoy una persona, pero cuando yo era chica, o sea, yo crecí en los 70, en los 80, no había como que no había el niño, la niña, no era el centro de la familia ni el centro de atención de la casa. Más bien como que estábamos solos, hacíamos la nuestra. Digo, no es que nos dejaban hacer lo que quisiéramos, porque no, pero no había mucho control sobre lo que hacíamos.
bueno, alcanzaba con que te lavaras estés a la hora de comer, que no le contestaras a los mayores y qué sé yo, pero después como que la vida, por lo menos en un pueblo, la vida que hacíamos los chicos era muy, muy libre y muy un poco a la buena de Dios también. Y no había sobre todo ese cuidado de que, no sé, con la muerte, por ejemplo, sino que bueno, la muerte era como era una parte de la vida, ¿no? Sí, sí. Desde la muerte de los animales hasta la muerte de una persona. No había tanta laraca sobre eso. Íbamos a los velorios, mirábamos al muerto, nos encantaba ir al cementerio los domingos con las viejas de la familia. Había otra familiaridad. Había mucho también exterior, ¿cierto? Mucha Mucho calle, exterior. porque Claro. recuerdo una de las escenas de Miranda que va con el chiquito, no me acuerdo si con Angelito, con uno de los chicos, no me acuerdo con cuál, y le dice, me lo cuidan, gurises, ustedes me cuidan a este nene, y lo manda con el dolor de la madre de que el chiquito salga con esos salvajes, porque eran bastante Sí, salvajes, sí, con los vecinos. con Sí. los vecinos, a jugar afuera, ¿no? Sí, sí, yo, o sea, medio que la mayor parte de los recuerdos que guardo de la infancia son siempre en el exterior, ¿no? Como, o en el patio de la casa, o sea, mis padres, mi familia vivía casi donde terminaba el pueblo, mi abuela ya donde terminaba el pueblo, que igual vivía cerca de mi casa, y como mi primo, que tiene mi edad, vivía con mi abuela, entonces era una comunicación así muy permanente entre las dos casas, y siempre era el afuera, ¿no? Que también en el afuera era donde, bueno, podías salirte un poco del ojo de los adultos también. Y el afuera era porque, bueno, porque había cañadas, porque había arroyitos, porque había árboles para subirse, porque donde vivía mi abuela, al lado, había sido el primer cementerio del pueblo, entonces era algo que estaba todo abandonado, pero quedaban por ahí cruces y no sé, y hacíamos expediciones y encontrábamos placas, cosas de que habían quedado de ese antiguo cementerio. Entonces, no sé, era como, sí, muy aventurero todo. Sí. Otro tema, bueno, que está en algunos de tus relatos y sobre todo en Ladrilleros, es, hay bueno, la homofobia dando vuelta, pero a la vez la atracción, ¿no? Digamos, entre los hombres. Bueno, como escritora, ¿cómo funciona esa atracción? ¿Qué encanto tiene esa atracción que vos ves en tus personajes y cómo la ves en la sociedad, ¿no? Bueno, es que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Eso un poco digo que los mismos tipos que son muy homofóbicos, también no sé, en un partido de fútbol se tocan, ¿no? Festejan, se montan, no sé qué. Entonces digo, hay toda una cosa muy homoerótica, muy entre ellos, que obviamente no son capaces, no lo reconocerían ni se reconocerían en esa, pero no sé, digo, las mujeres cuando nos relacionamos no estamos tocando las tetas, el culo, y los tipos hacen esas cosas. Están todos en el vestuario, paseándose en bolas de acá allá. Bueno, el rugby, en los deportes, digo, en estos deportes grupales, digo porque es como lo primero que se me aparece, pero y incluso las expresiones para putearse todas tienen que ver con te voy a romper el culo, chupame la digo, todo es como muy que parece que hay ahí unas ganas terribles de que les pase, ¿no? Eso que los horroriza. Entonces es como una... Y bueno, y los varones de las novelas son estos heterosexuales que... Los que no saben de qué estamos hablando, lean Ladrilleros, por favor. Los que lo leyeron saben de qué estamos hablando. Bueno, con esto de... Claro, pero también me parece, como que me interesaba ver qué pasaba cuando en un ambiente de tanta hostilidad
Y de repente en un personaje que también sentía esa hostilidad antes de que le sucediera, bueno, de repente se encuentra enamorado de otro muchacho, de otro chico. ¿Y No qué cuente más, pasa con no cuente ese, más. bueno, qué pasa con eso en un ambiente así tan poco receptivo? Como te decía hoy, ese narrador omnisciente que se va pegando, va dando vuelta, va describiendo, pero se va pegando a la cabeza de cada uno de los personajes que se acerca. En un momento del viento que arrasa, porque acá volvemos de nuevo, cuando hay la tormenta que se viene, se pega en la cabeza de un perro, ¿no? Y describe el universo que hay alrededor y la tormenta que se viene desde el olor, que es lo que hace un perro. ¿Cómo trabajaste, cómo pensaste esa escena? Porque me parece que es muy llamativa y como que es un quiebre en esa novela, ¿no? Como que hay algo que ya la vuelve distinta. Eso es lo que siento. Sí, no, bueno, como en estos, bueno, que no es un río, tal vez no aparecen tanto los perros, pero Todo aparecen muchos perros, sí. en El viento que arrasa y 10, 12. en Ladrilleros aparecen Pero se muchos destaca perros. Claro, bueno, el gringo, que es el personaje, el mecánico, vive con un montón de perros. No sé cómo, la verdad es que ya no me acuerdo, pero es como que en un momento dije, ay, bueno, pero ¿quién, o sea, quién estaba más capacitado, quién tiene los sentidos más desarrollados en este grupo de personajes para presentir la tormenta antes de que la tormenta efectivamente Pero llegue? digamos, lo que me gusta de esa escena es que él huele, pero el lector ve. Claro, Es y decir, el perro es el que va oliendo y bueno, y la narración va diciendo, bueno, antes le llegó el olor de esto, del otro, y son todas imágenes, 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 imágenes que vienen con el olor. Con el olor. Después, bueno, acá en El desapego es una manera de querernos, hay varios relatos autobiográficos. Son, digamos, ¿tuviste algún, a ver cómo decirlo, algún problema que se te haya presentado en contar estas historias con alguno de los personajes o no? Porque a mí me ha pasado a veces que cuando te pones a contar historias, o tu viejo, tu vieja, o los familiares, un primo, alguien te dice, mira, pues son, digamos, historias, son autobiográficas, ¿cierto? Sí, no, en realidad hace poco una de mis tías me dijo, bueno, a raíz de otra chica a la que ella me llevó para que le firme unos libros, una hija de una amiga de ella. Bueno, y la chica me dijo, ay, porque a mí me encantan tus libros, no sé qué. Y entonces mi tía dijo así como medio en chiste, medio en serio, igual no hagas caso porque ella miente mucho en los libros. Las cosas no son como ella las cuenta, o no fueron como ella las cuenta. Entonces, bueno, evidentemente ella se habrá sentido, yo me reí nada más y no seguí indagando por las dudas, pero supongo que no se habrá, o justamente quizás se Que vio uno trabaja con la demasiado. memoria de uno. Uno es Sí, digamos, fiel con la memoria, claro, y también ¿no? me pasó, por ejemplo, mi hermano, hay una historia que yo cuento donde habían tirado un baúl al costado del camino, a la madrugada, y bueno, y hubo toda una Sí, serie de claro. hipótesis, elucubraciones de que era un baúl vacío, pero... Algo así, sí. Y mi hermano me dijo, pero eso no sé, yo no me acuerdo que haya pasado, ¿no? Como cosas, pero bueno, porque la memoria obviamente no, y también el mismo recuerdo ya es una construcción y un poco un cuento, ¿no? Sí. Y después, hace un tiempo, también un día me escribió alguien que es un periodista de radio de allá, que era alguien que, bueno, los bailes que había en esa época, era como una especie de animador DJ de los bailes y además era locutor de radio. Y me escribió y me dijo, no, porque me contaron, porque él no había leído el libro, pero me contaron que no sé qué, que hablas de mí en un cuento y no sé, no me dejas muy bien parado, no sé, me contaron, pero no lo había leído.
Y bueno, ahí fue como, no, bueno, pero no, o sea, sí es tu nombre, pero en realidad, bueno, no sos vos, es un personaje literario. Bueno, después le pareció bien. Vos tenés mucha memoria, por lo que dijiste, tenés mucha memoria, recordás. Cuando, tipo la invención de Morel, viste que la máquina capturaba las almas y hacía desvanecer los cuerpos. Muchas veces se dice que cuando se escribe una memoria, digamos, pasa a ser más fuerte en la ficción que en tu propia memoria. ¿Te pasa eso de que tus ficciones ya escritas hace que se desvanezca un poco tu memoria de esos recuerdos o que se transformen? ¿Se entiende la pregunta o es muy complicada? Ajá, no. ¿No se entiende? Puede ser complicada. Una vez, De mis recuerdos decís. de tus recuerdos personales, una vez escrito, es como que descansa la memoria en ese escrito y vos personalmente ya es como que te desligás de ese recuerdo, ¿no? No, creo que No. no Bueno, no no sucede, no me entonces. ha pasado. Le pasa a otra persona, a otra gente. O sea, bueno, sí, qué sé yo, digo, a partir de algunos recuerdos escribí estos cuentos, pero no, pero son, sobre todo hay la serie que se llama En Familia, que gira en torno al suicidio de mi tío. Claro. Bueno, no, y yo eso lo sigo teniendo muy presente, Denis, más allá de ¿no? que El lo tío haya Denis. escrito. Sí. Sí, que no se llamaba Denis, pero Bien. sí. Bueno, perfecto. Bueno, no sé, queda un poco de tiempo. No sé si abrimos para preguntar. ¿Quieren preguntar? Vamos a hacerlo, sí. ¿Hay micrófono para preguntar? Hay micrófono, ahí hay un micrófono. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Hay premios para los que preguntan. Ya preguntaste todo, parece. ¿Cómo? Capaz que ya preguntaste todo. Ah, Ya, no, espero que no. Si no, me quedan un montón de preguntas. Ahí te pasan el micrófono. No, por ahí más un comentario que una pregunta en sí misma como lectora, digamos, como desde ese lugar y cierto agradecimiento también, ¿no? De que estés aquí. Esto, ¿no? Como que por ahí se mencionaba mucho la palabra horror y por ahí estoy como pensando un montón en eso. Y creo que en tu literatura hay como una desnaturalización, digamos, de lo que todos llamamos horror y que creo que lo hacemos mucho de una mirada muy europeocentrista, digamos, por así decirlo, y creo que tu literatura recupera mucho justamente la diversidad en ese sentido del ser argentina y argentino y bueno, y latinoamericana también, ¿no? Como y decir, bueno, horror quizás son un montón de otras cosas, digamos, la guerra, todas las imágenes que estamos viviendo, ciertas palabras que estamos escuchando desde lugares que tienen mucho poder y mucha difusión y repetimos y mucha necedad y mucha ceguera, digamos como que a eso llamaría el horror y creo que en tu literatura tu mirada recupera como ciertas formas de vida, ¿no? Son formas de vida que tienen mucha cotidianidad y están muy condicionadas por las condiciones materiales, sociales, por el paisaje, que si hay crudeza, digamos, no sé si tanto horror en sí mismo, si hay mucha crudeza y también hostilidad del paisaje incluso, del clima y bueno, y leerla, y creo que tu mirada recupera mucho, o sea, aquí hablaba Carlos de esto, si hay una mirada varonil o masculina en la narración, y creo que tu mirada es muy sensible, hay mucha sensibilidad en lo que recupera, en la humanidad de cómo están construidos los personajes, digamos, sean varones o mujeres. También las mujeres tienen como unas características muy fuertes en lo que cuentas, ¿no? Y eso, como que me siento como muy agradecida de poder encontrar esa literatura que nos represente y decir, sí, habla de las contradicciones, habla quizá de cierta, de la crudeza con la que el que vive, no sé, en el interior, como dices vos, en el monte, el que tiene esa estructura, digamos, de vida, lo condiciona, si se quiere, en esto de que decías vos de la igualdad con el paisaje, sí está condicionado también por el paisaje, digamos, ¿no? Y también, bueno, lo conforma, ¿no? Lo constituye, y eso me parece muy, muy, muy hermoso, digamos. Gracias.
Recién decías, o toda la charla ha dado vuelta en relación al tema de los recuerdos, la memoria como algo muy importante en tu literatura. Sí, algunas cuestiones has dicho, por ejemplo, el taller con la ISECA, el trabajar con María Moreno. Me interesa preguntarte cuáles son esos libros, esa literatura que a vos te forma o que sigue estando presente en vos, que imagino, tanto como los recuerdos, ¿no? ¿Cuáles son esos libros, esos autores que a vos te han marcado y que están ahí? Sí, bueno, yo de chica, como para mí el mejor plan era leer, así que de muy chica leía muchísimo. No escribía, pero sí leía. No sabía, no me imaginaba escritora, pero sí era muy lectora. Y en esa época, bueno, leía muchas novelas, un poco de aventura, un poco estas revistas, que cuando yo escribía Ladrilleros también sentía un poco que era un homenaje a esas lecturas, a, no sé, Salgari, ¿cómo es de Tom Sawyer, que ahora no me acuerdo? El autor de Tom Sawyer. Bueno, Twain. Mark Twain, ahí va. Y las revistas que leía mi padre y mi hermano, que no leían libros, pero sí leían mucho unas revistas que eran muy populares, que eran, bueno, hoy diríamos cómic o novela gráfica, ¿no? Pero en ese momento eran revistas revistas con cuadritos, que eran las revistas de la editorial Columba, ¿no? Y que tenía distintas colecciones, Nippur Magnum, El Tony, D'Artagnan, no sé, bueno, quizás son todos muy jóvenes y no las conocen acá, pero era una literatura muy, muy popular, muy accesible, que contaba historias, pero bueno, con dibujos y, ¿no? Con cuadritos, con viñetas. Y Horacio Quiroga, por ejemplo, también, o sea, Horacio Quiroga fue un autor que a mí me maravilló muchísimo cuando lo leía en la infancia, después en la adolescencia lo volví a encontrar con cuentos de locura de amor y de muerte. Y es un autor que sigo teniendo presente. Después, bueno, creo que nos pasa a todos, como en determinadas épocas de tu vida, como sos muy fan de ciertos autores y después te dejan de interesar y aparecen otros, y incluso como influencia de la escritura también no va cambiando con el tiempo. Pero después, bueno, o sea, me gustan mucho algunos autores del sur norteamericano, Flannery O'Connor, Carson McCullers, Erskine Caldwell. Caldwell, yo siento que también le debo mucho a la lectura de Caldwell a la hora de escribir Ladrilleros, Faulkner. Mientras agonizo me sigue pareciendo así como es una de mis novelas favoritas. Y después, bueno, más acá, no hace tantos años, descubrí a Sara Gallardo, que también es una autora que me parece una preciosura, sobre todo Enero y Eise Juaz, o sea que además me siento muy cercana, muy familiar de esa literatura. Y después la poesía, yo leo bastante poesía, me gusta mucho. Y bueno, qué sé yo, pensando en El Ladrilleros, que es la última novela, ¿no? En Ladrilleros, perdón, en El viento que arrasa, donde también como que aparecían más los poetas como referencia que los narradores. ¿No es un río? Él no es un río, sí. ¿Qué dije? El viento que arrasa, ya dije cualquiera. Él no es un río. Bueno, Juan L. Ortiz, Beatriz Vallejo, Madariaga, Celarayán, que es otro autor que
a mí me encanta, y La piel de caballo, que es una novela de él, también es otra de mis novelas favoritas así en el mundo, y su poesía, que es enorme también. Bueno, así que son muchas las referencias, y eso, como que van, no sé, van cambiando, porque de repente descubrís un autor, una autora que no conocías y decís, wow. Ahora, hace poco leí una novela de una autora entrerriana que se llama Tuki Carboni, ella, y la novela se llama El tan deseado rostro. Y es una novela de fines de los 80, bueno, ahora la reeditaron, se había editado una vez en los 90 y después nunca más. Y sobre todo son 4 personajes, la historia de 4 personajes, y sobre todo la primera historia, la de uno de los personajes, como de repente me encontraba como muy también familiar de ese relato, de ese personaje, donde la madre corta, tiene como el don de poder cortar las tormentas, cosa que también tiene ese don mi madre, el curanderismo, bueno, un montón de cosas de las que ella habla en esa primera parte de la novela. Bueno, me era como estar hablando con algunos de mis personajes, así que, bueno, ahora Tuki Carboni también es una referente para mí, por ejemplo, una recién incorporada. Cuando leía Ladrilleros, a mí me llevaba a Pedro Páramo. Bueno, Rulfo sí, sí, de esas lecturas o de esos autores que siempre tengo presentes, aunque no volví nunca a releer Pedro Páramo, sí los cuentos, pero sí, es como algo como una constelación. Sí, no sé. No es un río, me parece que está mucho más presente el Pedro Páramo. Me da la sensación a mí. Bueno, sí, por lo fantasmático. Por lo fantasmal, la ruptura que parece del tiempo y no lo es. Sí, sí, es verdad. Me olvidé de decir, antes de la siguiente pregunta, que este viernes estás presentando Los Inocentes. Sí. Ahora que dijiste Horacio Quiroga, me acordé. Sí, es un libro, en realidad es un libro de cuentos que salió en el 2020, pero bueno, a principios, cuando presentamos el libro en Paraná, porque es una publicación que hizo la provincia de Entre Ríos, la editorial de la provincia de Entre Ríos, presentamos el libro y a las 2 semanas empezó el aislamiento, porque fue así en marzo. Así que ahora, recién ahora lo vamos a presentar el viernes en la Biblioteca Nacional, junto con otra edición que acaba de hacer la editorial de El País de los Matreros, de Fray Mocho, que es, bueno, un autor entrerriano también, y creo que es la primera vez que se edita, que se publica esa obra, que es, bueno, una obra muy, muy fundamental de Fray Mocho, en Entre Ríos. Es la primera vez que hay una publicación hecha en Entre Ríos. Y vamos un poco a hacer como una especie de arco. ¿Son cuentos con niños o cuentos para niños? En realidad son cuentos que tienen, son 5 cuentos que tienen como protagonistas a niños. Y un poco el libro está, sí, como lo hicimos, o sea, la edición estuvo pensada para que ese libro esté en las bibliotecas de las escuelas de la provincia. Entonces yo un poco me pensé en un lector, una lectora entre, no sé, 11 y 15 años más o menos. Pero bueno, como yo cuando era chica, digo, leía cualquier cosa, entonces como no, me cuesta mucho pensar, y no escribo literatura infantil juvenil, entonces pensar en esas reglas, si podría ser leído o no, bueno, me guié un poco por la intuición, el editor estuvo de acuerdo y lo hicimos. Y además está ilustrado por mi hermana, que es una artista visual de ahí de Paraná, y tiene unos dibujos preciosos. La verdad que es un libro que quedó muy lindo. Yo te digo, tengo 56 años y solamente leí Los Inocentes
y me gustó muchísimo y lo disfruté. Es decir que Ah, el cuento, creo sí, que sí. o soy muy niño todavía. No, por eso, O qué sé la yo, lectura para mí es para son todo. cuentos que lo puede leer cualquiera, pero bueno, también los podrían leer lectores más jóvenes. Sí, 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 seguro. ¿Preguntas? ¿La última? La última pregunta. Se rifa la última pregunta. Ah, bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenida Selva, Carlos, que ya te hemos visto el año pasado. El año pasado. Sí, sí, con Claudia Piñeiro. Más que por una pregunta, son unas flores que quería obsequiarte, porque generalmente se habla mucho sobre la construcción de los personajes y a mí me interesa muchísimo el contexto, el ambiente también. Cada vez que leo un libro tuyo, que lo releo, es impresionante la forma en la que describes el calor, la aridez. Es como que te da una sed. Tienes que estar leyéndolo con una botellita de agua porque realmente te sientes, formas parte del paisaje. Y eso es algo que no lo encuentro muy fácilmente en otros libros, salvo en Carlos Busquet, que me ha pasado también, es la aridez. Eso me gusta y también es una inspiración al momento de buscar otras lecturas y escribir, lograr eso, que parece muy simple, pero lo simple es lo más difícil de describir, ¿no? Así que, bueno, más que nada es un agradecimiento y por la inspiración, por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere, creo que era en la plaza, ¿cómo se llama? La placita esta que está acá, donde se quiere firmar libros. ¿Cómo? La Plaza Blanca para firmar libros, si alguien quiere. Bueno. A partir de 19:45. 15 minutos. 15 Bueno. minutos porque tenemos que ir a escuchar a Federico Charmer, que va a hacer la apertura. ¿Pero no es a las 8? Y bueno, Bueno. 15 minutos. Bueno, eso. Si alguien quiere que le firme el libro Selva, va a estar ahí en la Plaza Blanca. Bueno, Bueno, gracias Carlos, no, por y favor, un gracias placer. a todos por acompañarnos. Gracias a todos.